Hola, soy Henry Escobar. Voy a enseñar acerca del rechazo. Y el título de este mensaje es Los 5 niveles del rechazo en la vida del cristiano. Lo que voy a enseñar es parte de lo que he vivido durante años como hijo de Dios y siervo de Jesucristo. Aunque es un testimonio en sí, voy a compartirlo en forma de enseñanza. Mi deseo y objetivo es que todo aquel que se identifique con lo que voy a decir sea ministrado por el Espíritu Santo y edificado por la palabra de Dios. Antes de compartir mi experiencia, explicaré lo siguiente. Y es que el rechazo es una condición emocional y espiritual en la vida del ser humano que puede ser bastante compleja. Además de haber varios niveles de rechazo, también hay muchas razones por las cuales las personas son afectadas por el rechazo. Y dentro de las tantas razones pueden haber razones justificables como pueda que no las haya. Veamos dos ejemplos extremos como para tener una idea. Por un lado, hay quienes se sienten rechazados y en realidad no están siendo rechazados. Por otro lado, hay quienes son rechazados pero no se sienten rechazados, y esto puede ser debido a su personalidad o tipo de temperamento. Claramente este tipo de persona difícil se va a molestar o sufrirá a causa del rechazo. Aunque no se sabe si pensar que alguien así es afortunada o mensa. Bueno, la realidad es que hay quienes son rechazados y claramente lo perciben, y cuando es debido a su mal carácter o personalidad puede ser hasta justificable. Por consiguiente, hay quienes rechazan a otros debido a sus propios sentimientos de rechazo. En esta situación viene a ser el rechazo de otros como una reacción para tratar ellos de aliviar su propia condición de sentirse rechazados. Como dije, el rechazo puede tener muchas causas, y a pesar de toda la complejidad de esta situación emocional en la vida del ser humano, hay una realidad general en cuanto a esto. Y por lo tanto, para poder analizar el rechazo de una forma concreta, consideremos lo más común. Y en término general existen dos partes. Por un lado están los que rechazan a su prójimo, y por otro lado están las víctimas del rechazo. Primeramente, es muy importante saber que todo ser humano, desde que tiene uso de razón y conciencia, anda en búsqueda de la aceptación. El querer ser aceptado por los demás es algo innato y natural en la vida del ser humano, puesto que entre todos formamos una sociedad la cual representa familias, barrios o aldeas, pueblos, ciudades y naciones. Irónicamente, hoy en día a través del mundo se está promoviendo y aceptando cierto estilo de vida y preceptos inmorales que jamás serán aceptados por Dios y los que creemos en la palabra de Dios. Pero hay una gran diferencia entre aceptar las inmoralidades de una sociedad que se aleja cada vez más y más de Dios, y aceptar al individuo como persona, el cual obviamente necesita ser encaminado hacia la verdad a través del amor de Dios. El hecho es que toda persona, ya sea creyente o no creyente, siempre desea ser aceptada, valorada y tomada en cuenta, sobre todo por aquellos que tienen el liderazgo o la responsabilidad de influir sobre sus vidas de alguna manera, ya sean como padres de familia, hermanos mayores, maestros de escuelas y aún los líderes gubernamentales, pero sobre todo los líderes espirituales. Es más, la aceptación y la valoración de cada ser humano es parte del fruto del amor de Dios, lo cual debe ser obvio y preeminente en la vida de todo aquel que es parte del pueblo de Dios, aquel pueblo conocido como la Iglesia de Cristo, aquella iglesia amada del Señor, la cual fue comprada a través del rechazo más injusto que jamás alguien ha experimentado en esta vida. Isaías 53:3, casualmente refiriéndose al Mesías, dice así:
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. De hecho, aquel es el ejemplo bíblico más claro de lo que es el rechazo en sí. Y aunque el capítulo entero de Isaías 53 nos habla del rechazo que Jesús experimentó cuando vino a la tierra para rescatar a la humanidad del pecado y del poder de las tinieblas, no obstante, el versículo 3 nos da una definición bien clara de lo que significa la palabra rechazo. Lo cierto es que en este mundo imperfecto el rechazo es una realidad humana que tarde o temprano afectará al ser humano de alguna medida u otra, ya sea como un simple sentimiento emocional que a veces le acompleja un poco, o quizás como una realidad dura y evidente que arruina totalmente su vida y destino. Creo que no hay quien pueda escaparse de ser rechazado, aunque sea en algún momento de su vida. Claro que algunos más que otros, y como dije anteriormente, quizás algunos ni lo notarán debido a sus personalidades, pero sin duda todo ser humano ha sido o será rechazado en algún momento de su vida. Si Jesucristo mismo, siendo el único ser perfecto que jamás ha caminado sobre la faz de la tierra, fue rechazado, ¿quiénes somos nosotros para pensar que nunca seremos rechazados? Entonces, si sabemos que es casi imposible escaparse de ser rechazado en algún momento o etapa de nuestras vidas, lo más importante es saber qué hacer cuando el rechazo viene a nuestras vidas. Aún como hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero y llenos del Espíritu Santo, el rechazo viene a intimidarnos para paralizar nuestra fe y distorsionar el propósito que tenemos en Dios. Sabemos que después de recibir la salvación eterna por medio de la fe en Cristo Jesús, seguiremos en este mundo caído e imperfecto, donde la humanidad entera es continuamente formada en medio de tantos sinsabores y circunstancias adversas, y donde casualmente muchos son marcados y dañados por causa del rechazo, evidentemente debido a tanta inmoralidad y pecado que ha habido a través de las generaciones. La sociedad actual ha resultado con una carencia de modelos ejemplares para los jóvenes que andan en búsqueda de quienes puedan darles identidad. Y debido a esta carencia de modelos ejemplares, lamentablemente muchos, si es que no mueren a temprana edad como consecuencia de ser rechazados durante sus etapas de niñez y adolescencia, entonces terminan como víctimas de todo tipo de vicios y ataduras perversas, incluyendo aquellos que terminan hasta en prisiones. Y lo que estoy diciendo no es simplemente algo que me he inventado o imaginado, sino que algo que he evidenciado debido al trabajo que he desarrollado para el gobierno de los Estados Unidos en las últimas 2 décadas. Pues he tenido que entrevistar personalmente a muchos reclutas en las prisiones y cárceles del sur de la Florida para estudios demográficos de las poblaciones carceleras. Si hiciéramos un análisis de la vida familiar y circunstancias que han vivido la mayoría de los rechazados o aquellos que rechazan a otros, pudiéramos trazarlo al tiempo de su adolescencia y niñez, e incluso podríamos trazarlo aún desde el vientre de sus madres. Es más, aún se puede trazar desde el mismo momento de su concepción, y esto es debido a que muchas parejas durante el momento de intimidad, lo último que están pensando o deseando o está en su corazón es traer a otro ser humano al mundo. Antes de continuar con este punto, quiero decir que el rechazo que yo experimenté durante mi niñez y adolescencia no creo que fue debido a la falta del amor de mis padres, sino más bien fue por causa de tantas palabras negativas e hirientes que ellos
en su ignorancia hablaban sin pensar. Pero, ¿qué se podría esperar de una pareja que fueron ambos rechazados por sus progenitores? Primeramente, mi padre fue abandonado por ambos de sus padres. Es más, él nunca conoció a su padre. Y por otro lado, mi madre fue abandonada por su padre cuando era una niña. Por lo tanto, desde esa temprana edad, ambos se criaron con un sentimiento de rechazo en sus vidas, lo cual inconscientemente transmitieron a sus hijos, o sea, a mí y a mis hermanas, y resultando en un sentimiento de rechazo en nuestras vidas, lo cual nos causó mucho dolor y frustración a través de los años. Pero gracias a Dios, cuando pude ver aquel juego emocional que el enemigo había sembrado en mi alma, eventualmente pude ser libre del espíritu de rechazo en el nombre de Jesús. Como ya he dicho, y en el peor de los casos, muchos son rechazados inconscientemente por sus mismos progenitores, aún desde su concepción, y vienen a este mundo casi predestinados para ser rechazados, ya sea física o emocionalmente, y sobre todo cuando lo es de sus propios padres. Ahora bien, hay una esperanza para esta desdicha emocional que muchos hemos experimentado, y es que Dios es maravilloso y nada le toma de improviso, ya que Él, aún antes de la fundación del mundo, formuló un plan de restauración para nuestras emociones dañadas y nuestros corazones heridos. Por eso, como vimos en Isaías 53, lo cual habla proféticamente del Cordero de Dios que sería rechazado por nosotros, para que nosotros fuésemos aceptados. Solo basta reconocer su camino y comprender que lo que Dios nos quiere enseñar es algo bueno y algo maravilloso. ¿Y qué es lo que Él nos quiere enseñar a través de su palabra? Pues son palabras de restauración. Por ejemplo, Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Efesios 1:4 dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos ama, y por eso jamás debemos de pensar que el rechazo viene directamente de parte de Él. Aunque Dios nunca rechaza al pecador, bien es cierto que Él siempre va a rechazar la práctica del pecado. Pero así como este aparente dilema de que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, este dilema tiene una solución en Cristo Jesús. El rechazo también tiene la solución divina de parte de Dios. Pero antes de continuar con la solución del rechazo, veamos cuáles son los 5 niveles de rechazo que pueden ocurrir en la vida de cualquier hijo de Dios. El primer nivel es el rechazo del mundo. Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, y este es Jesús hablando, y dijo así el Señor: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y primera de Juan 3:13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Yo personalmente sé lo que es esto, ya que lo comencé a notar a mi alrededor cuando recién me convertí. Sé lo que es que las amistades se aparten de mi lado debido a mi entrega incondicional a Dios. Incluso los que supuestamente se convirtieron cuando yo les hablé de Cristo, pero como no deseaban buscar el nivel espiritual que yo buscaba, y ellos eventualmente también se apartaron de mí.
definitivamente entre más uno busca de Dios y nos apartamos para las cosas, nos apartamos para las cosas de Dios y nos apartamos de las cosas pasajeras y sobre todo del pecado de este mundo, más seremos rechazados y descartados por las amistades que no entienden ni quieren tener nada que ver con aquellos que hemos sido transformados por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hablando del mundo, primera de Juan 2, del 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ese es el primer nivel del rechazo. Y el segundo es el rechazo de la familia. Mateo 10 del 35 al 36, y es Jesús hablando también, dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mateo 13, 57 al 58 dice: y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahora, yo también sé lo que es el rechazo de la familia, porque lo viví personalmente. Cuando recién me convertí inocentemente, creyendo que toda mi familia se iba a alegrar junto conmigo por mi nueva experiencia espiritual, me llevé la gran sorpresa de sentirme rechazado por los de mi misma sangre y apellidos. En resumidas cuentas, mi familia cercana se hizo lejana y la lejana se hicieron prácticamente desconocidos. Pronto me di cuenta que no iba a ser fácil. Con el tiempo y mucha paciencia pude entender que esto era parte del proceso para yo desarrollar mi fe en Dios y en su palabra, por lo cual estuve orando por muchos años hasta que Dios hizo la obra y la mayoría de mi familia cercana se convirtieron a Cristo. Pero aún sigo orando por mi familia lejana, pero gracias a Dios por su gracia ahora somos más orando, ya que ahora la familia cercana también ora por el resto de la familia lejana. Pues esa fue mi experiencia en cuanto al rechazo de la familia. Ahora, el tercer nivel de rechazo es el rechazo de los hermanos en Cristo. Gálatas 5 del 15 al 16 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carnalidad en la vida del creyente causa enemistad, celos y hasta rechazo entre unos a otros. El rechazo de los hermanos en Cristo es un poco más doloroso porque es producido por personas que se suponen tener los mismos valores y principios que uno. Pareciese increíble, pero sucede. En mi caso, llegué a experimentar este tipo de rechazo después de casi 10 años de convertido y estar felizmente sirviendo al Señor como misionero. Creo que lo que sucedía era que yo deseaba ir a niveles espirituales mayores en Dios, los cuales requerían mayor fe y confianza en su palabra.
Pero los que estaban a mi par, a mi alrededor, se oponían a mi forma de pensar. Y aquello causaba discusiones y eventualmente fui acusado injustamente ante nuestro liderazgo de tener ideas diferentes y supuestamente no sujetarme a las normas de ellos. Bueno, pero eventualmente pude superar esto y comprendí que aquello era parte del proceso de crecimiento espiritual que Dios tenía para mí. A través de aquella situación pude sentir emocionalmente lo que vivió el patriarca José, creo yo, según Génesis 3:7, cuando fue despreciado por sus hermanos a causa de los celos. O quizás como se sintió David, según 1 Samuel capítulo 16 al 19, que leemos su historia. Y pues siendo David el menor de sus hermanos, ser ungido para ser el siguiente rey, recibe el rechazo del rey, además de sus hermanos, del rey Saúl, que fue lo que más le dolió. Y bueno, el hecho es que hay diferentes niveles de fe y madurez espiritual, los cuales debemos alcanzar como creyentes. Y muchas veces los mismos hermanos en Cristo se convierten en los mayores obstáculos para los que queremos ir más allá. Pues ese es el rechazo de los hermanos en Cristo, ese nivel. Pero hay otro nivel que es el nivel de rechazo del ministro o líder espiritual. Este nivel del rechazo es bastante irracional e incoherente con lo que pues se supone que debe ser un ministro o líder espiritual. De hecho, no hay base bíblica que justifique una actitud de rechazo hacia una oveja del rebaño del Señor de parte de un ministro, ya sea pastor o apóstol, pues que sea positiva. Pues se supone que todo aquel que ministra la palabra de Dios debe demostrar el carácter de Cristo de una manera en su manera para apacentar las ovejas que Dios le ha confiado. Lamentablemente creo haber experimentado este tipo de rechazo, el cual es muy difícil de explicar o justificar, como le dije, debido a que lo que enseña la Biblia, ya que la misma nos da a entender que aquel pastor que hace daño a las ovejas es uno que obra maldad. Por ejemplo, Jeremías 23:2, que lo hice bien claro, dice: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las esparcisteis, y no las habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Sinceramente, no deseo juzgar a ningún siervo de Dios que en algún momento de mi vida fue como un mentor espiritual, aunque me hubiese tratado injustamente o con desigualdad, de tal manera que me hayas hecho sentir menospreciado y rechazado. Confío que no lo hayan hecho, con malas intenciones, tal como lo hacen los obradores de maldad que describe la Biblia. Por lo tanto, la única conclusión que he podido llegar es que en realidad yo jamás fui visto por ellos como una de sus ovejas o como uno de sus hijos espirituales, sino más bien como otro siervo de Dios a la par de ellos. Entonces, esta situación que he experimentado con otro siervo de Dios, lo cual al principio parecía ser un rechazo del ministro, en realidad fue otro rechazo del hermano en Cristo, solo que esta vez fue a nivel ministerial. Bueno, y ahora voy a darles el quinto nivel del rechazo, y es el último, y es el peor, y este es el rechazo de Dios. En el peor sentido es que inexplicable. El sentirse rechazado por Dios es lo máximo en cuanto al rechazo se refiere. Es bien difícil de explicar, ya que pareciera imposible
especialmente cuando uno ha amado a Dios de todo corazón desde el momento que ha sido tocado y transformado por el Espíritu Santo. Quizás ser rechazado por Dios es normal para una persona que cree en un Dios bombero, o sea, en aquel que busca a Dios solamente cuando tiene problemas. Y ser rechazado por Dios es quizás normal para un pecador que sabe que Dios no le agrada su pecado y se siente rechazado debido a que no desea arrepentirse de su pecado o cambiar su vida. Pero cuando uno ha vivido en comunión con Dios durante la mayor parte de su vida y sin embargo se encuentra atravesando tales circunstancias que prácticamente le hace sentir rechazado por el mismo Padre Celestial, ahí es cuando el rechazo del hombre es nada en comparación al rechazo de Dios. Es más, el rechazo del hombre es muy entendible, ya que todos son falibles e imperfectos, pero sin embargo Dios es perfecto. Por eso es casi incomprensible pensar que Dios pueda rechazarle en algún momento o de alguna manera. El único ejemplo bíblico que puedo pensar en relación a esto es lo que experimentó el mismo Señor Jesús cuando en la cruz por un instante el Padre Celestial le da la espalda, ya que Jesús como Cordero inmolado estaba cargando el pecado de toda la humanidad sobre su cuerpo. Entonces, debido a que la santidad divina de Dios y la inmundicia del pecado no pueden tener comunión, el Padre Celestial tuvo que hacer aquella manifestación momentánea de abandono y rechazo. Mateo 27:46 dice al respecto, y este es pues cuando Jesús estaba en la cruz, dice: es cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como experiencia personal puedo decir que después de 6 años de la muerte de mi esposa, muy poco he podido entender el propósito que Dios ha tenido con el hecho de permitir que la persona que yo más he amado en este mundo partiera con Él. La que nunca me rechazó o me menospreció, sino más bien fue todo lo contrario. Siempre estuvo ahí para mí, dispuesta a ir donde Dios me dirigiera para cumplir el llamado divino. Por eso creo que cuando Dios no respondió a mi petición de sanidad para ella, sentí como un rechazo total al destino que habíamos trazado como pareja desde nuestra juventud. A pesar de las dificultades, pues estábamos dispuestos a cumplir el llamado de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, aquel sentimiento de rechazo de Dios fue como un momento en que reconocemos que Dios no aceptó, o sea, uno reconoce que Dios no aceptó tu petición de oración y más bien sientes como si te diera la espalda. De repente percibes como un vislumbre momentáneo de abandono de parte de Dios. Esto lo sentía especialmente en el momento que veía que los ojos de mi esposa poco a poco se cerraban y poco a poco perdía su respiración. Yo solo clamaba dentro de mí diciendo: por favor, Señor, no te la lleves. Padre, pasa de mí esta copa. Pero tristemente tuve que beber aquella copa amarga de sentirme abandonado y rechazado por Dios, aunque solo fue un sentimiento momentáneo de abandono y rechazo de parte de Dios. Sin embargo, la ausencia de mi esposa fue real y afectó mi vida permanentemente. Hoy solo puedo concluir con algo que ella muchas veces me decía, y es: si no se ha dado, es porque no es la voluntad de Dios. Sobre todo lo decía durante los últimos años, cuando pasábamos por las circunstancias más difíciles e inexplicables de nuestras vidas, pues aquella expresión traía sosiego y paz a mi alma.
ya que la misma se deriva de lo que la palabra de Dios dice en Romanos 8:28, y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pues, ¿qué más puedo decir? Seguiré declarando su palabra sobre mi vida, ya que la única forma de vencer todo rechazo es sencillamente aplicando cada precepto y promesa de la palabra de Dios al corazón, al alma. Por ejemplo, Efesios 1, del 3 al 12 dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su bendición, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, en la dispersación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, y lo hemos obtenido, porque si hemos abierto nuestro corazón, ahí está Él con nosotros. Sé que muchos se identifican con lo que les he compartido, por eso les invito a repetir la siguiente oración conmigo, y espero que Dios, a través de su Espíritu, sea tocando cada vida en este momento. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, bendito Dios. Aleluya, Espíritu Santo. Repitan lo siguiente. Pueden cerrar sus ojos, postrarse como sientan de parte de Dios. Repitan: Señor y Padre Celestial, vengo delante del trono de tu misericordia para primeramente darte a ti toda la gloria y toda la honra, porque solo tú eres digno de toda gloria, alabanza, adoración, y a nadie más se la daré. Espíritu Santo, necesito tu presencia ahora mismo, pues he sentido el dolor y la tristeza que produce el rechazo de mi prójimo, especialmente de mis padres y de mis seres queridos, sobre todo de aquellos que se suponen ser guías de mi vida y sobre todo de mi caminar contigo, Señor. Aunque sé que solo tú eres mi único amigo fiel y mi Padre eterno que jamás me rechazará, y a pesar de las promesas que me haces en tu palabra de estar conmigo en todo momento, no obstante, cuando he pasado por el valle de la sombra y de muerte, he sentido como un abandono momentáneo que ha producido aquella sombra y como un vacío que ha dejado aquella muerte. Señor, necesito tu presencia como nunca antes. Te necesitamos, Espíritu Santo, ahora mismo, para que seas tú calmando el dolor de este sentimiento de rechazo que ha habido en mi alma. Padre Celestial,
No he podido sentir más ese gozo y sosiego en mi alma. Ha sido duro, Padre Santo, pero yo sé que tú me das la fortaleza para seguir adelante. Señor, necesito una frescura de tu presencia y de tu poder ahora mismo. El poder para tomar autoridad en el nombre de Jesús sobre todo espíritu de rechazo que me ha atormentado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, echo fuera de mi vida todo espíritu maligno de rechazo ahora mismo. En el nombre de Jesús se va todo aquello que acompaña el rechazo, todo espíritu de tristeza, de abandono, de depresión, de luto. Se van ahora mismo en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Padre, declaro mi libertad ahora mismo. Soy libre ahora. Soy libre en el nombre de Jesús, libre de todo rechazo, porque tu palabra dice que yo soy acepto en el amado, porque tú fuiste rechazado para que yo fuera aceptado. Gracias, Señor, por tomar mi lugar en la cruz. Gracias por tu sangre que me ha liberado de todo mal. Ahora mismo la aplico a mi vida. Padre, en el nombre de Jesús me declaro libre. Libre, Padre Santo, libre de todo luto, libre de toda tristeza, libre de toda amargura, de todo dolor. En el nombre de Jesús, soy libre, Padre Santo, para adorarte, para, Señor, alabarte, para sentir el gozo de mi salvación, Padre. En el nombre de Jesús, te damos la gloria, te damos la alabanza a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Les invito a que se suscriban a mi canal y pueden ir a www.henryaescobar.org y ahí pueden leer mis artículos de las profecías bíblicas y ver otros videos y también comprar estos libros que tengo aquí atrás de mí. Y que Dios les bendiga y hasta la próxima. Amén.